Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. En esta ocasión leeremos La necesidad de estar armados para resistir firmes las acechanzas del diablo, por William Gurnall. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Punto número 1. El cristiano debe estar armado. Hemos visto que es el poder supremo de Dios, y no nuestra poca fuerza, lo que fomenta la fe y nos prepara para la batalla. Pero ¿cómo apropiarnos de este poder para nuestras vidas? Pablo nos lo dice, vistiéndonos la armadura de Dios. Vestirte de la armadura de Dios es apropiarte de su poder de forma muy personal. Primeramente, es cuestión de un corazón transformado. El que se jacta de su confianza en Dios, pero realmente no cree de corazón, nunca estará a salvo en la zona de guerra que separa el cielo de la tierra. Si por negligencia o decisión deja de vestir la armadura de Dios y corre desnudo a la batalla, firma su propia sentencia de muerte. Se cuenta de un fanático de Munster que valerosamente intentó rechazar a un ejército invasor al grito de «En el nombre del Señor de los ejércitos, huid». Pero su alma no regenerada no había recibido esa orden del general para quien pretendía luchar, y pronto pereció. Su ejemplo debe enseñarnos el alto precio que se paga por tal desatino. Oímos un lenguaje valeroso, pero necio, que sale de la boca de los más ignorantes y profanos de entre nosotros. Dicen que confían en Dios y esperan en su misericordia, y desafían al demonio y todas sus obras. Pero mientras tanto, son pobres y desnudas criaturas sin tan siquiera una parte de la armadura de Dios sobre sus almas. Tal presunción no tiene sitio en el campamento del Señor. El cristiano armado, su provisión divina, la admonición de Pablo para que nos vistamos de la armadura de Dios tiene dos partes generales. Primera, la instrucción de lo que debemos hacer. Vestios de toda la armadura de Dios. Y segunda, ¿por qué debemos hacerlo? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, para empezar, cada recluta en el ejército de Cristo debe tener la armadura de vida. La primera pregunta que se suscita es, ¿en qué consiste esta armadura? 1. Cristo como armadura. Se nos dice en otro lugar, vestios del Señor Jesucristo. Romanos 13:14, presentando a Jesucristo como armadura. El apóstol no solamente exhorta a los cristianos a vestirse de dominio propio en lugar de ebriedad y de castidad en lugar de adulterio. En su lugar les manda, vestíos del Señor Jesucristo, implicando con ello que hasta que se vistan de Cristo estarán desarmados. No es el hombre revestido de moralidad ni de virtudes filosóficas el que repele la carga de la tentación disparada por el cañón de Satanás, sino el que tiene puesta la armadura. Esto es, el que está en Cristo. 2. Las virtudes de Cristo como armadura. Ahora hablaremos de el cinto de la verdad, etc. Se nos manda que nos vistamos del nuevo hombre. Efesios 4:24, compuesto de todas estas virtudes. Estar sin Cristo y sus virtudes es estar sin armadura. El cristiano desarmado. Su pésimo porvenir. Una persona sin la gracia de Cristo está desnuda y desarmada, totalmente incapacitada para la lucha contra el pecado y Satanás. En el principio, Dios envió a Adán con la armadura completa, pero por un juego de manos, el diablo lo desnudó. En cuanto se acabó de cometer el primer pecado, Adán y Eva estaban desnudos. Génesis 3:7. El pecado les robó la armadura y los dejó como criaturas débiles. A Satanás le costó trabajo abrir la primera brecha, pero una vez que el hombre le franqueó las puertas para que entrara, se nombró rey y llevó a la corte su séquito de pecados mortales, sin desenvainar espada. A esto voy. En lugar de confesar su pecado, Adán y Eva intentaron esconderse de Dios y lo trataron con evasivas. Se echaron las culpas el uno al otro, rechazando la responsabilidad de su desobediencia en lugar de suplicar misericordia.
que pronto endureció sus corazones el engaño. La naturaleza humana básica no ha cambiado hasta hoy. Esta es la misma condición de cualquier hijo de Adán. Satanás nos encuentra desnudos y nos hace esclavos, hasta que Dios, habiéndonos comprado con la sangre de su amado Hijo, viene para reclamar cada alma arrepentida para el servicio en su reino. Para mejor comprender la gravedad de estar sin la armadura de Dios, estudia estos 4 conceptos de encontrarse desnudo y desarmado. 1. Separados de Dios. Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Efesios 2:12. Si no eres hijo del reino, no tienes más parte en las promesas del pacto que un ciudadano de Roma tiene en la Carta Magna de Londres. Estás solo en el mundo, sin Dios. Si te metes en problemas, habrás de presentar tu propia defensa. Pero si eres ciudadano del cielo, Dios tiene poder para darte una inmunidad especial en cualquier situación. Y aunque el rencor del diablo se dirige contra ti, él no se atreve a pisar el terreno de Dios para tocarte sin su permiso. Qué condición tan desesperada la del alma dejada a su propia defensa contra las legiones de demonios y concupiscencias. Será destrozada como una liebre entre los sabuesos, y no estará Dios ahí para frenarlos, sino Satanás para azuzarlos. Si Dios abandona a un pueblo, por militante que éste sea, pronto pierde el valor y no puede luchar. Un grupo de niños podría levantarse y echarlos de su propio patio. Cuando el pánico cundió entre los israelitas al saber de gigantes invencibles y de ciudades amuralladas, Caleb y Josué los apaciguaron diciendo: Nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos. Números 14:9. ¿Cuánto más aquella alma que no tiene la defensa del Altísimo será pan para Satanás? 2. La ignorancia. Solo un alma ignorante es lo bastante necia como para salir desarmada del castillo durante un asedio. Obviamente no ha estudiado al enemigo o sabría el peligro que hay fuera de sus puertas. Para empeorar las cosas, si lucha sin revestirse de Cristo, luchará a oscuras. El apóstol escribe: En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios 5:8. Como hijo de luz, un creyente puede andar de vez en cuando a ciegas en cuanto a cierta verdad o promesa, pero siempre tiene la vista espiritual que le falta al inconverso. El hombre no regenerado es en todo momento demasiado ignorante para resistirse a Satanás, mientras que el conocimiento de la verdad del cristiano lo persigue y rescata su alma, aun cuando haya sido secuestrada por la tentación. No te llames a engaño. Las tinieblas espirituales nunca serán expulsadas si no es por la unión con Cristo. Igual que el ojo físico una vez destrozado no se puede reconstruir por medios humanos, tampoco es posible restaurar el ojo espiritual destrozado por el pecado de Adán mediante un esfuerzo humano o angélico. Esta es una de las enfermedades que Jesús vino a sanar. Lucas 4:18. 3. La impotencia. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. ¿Qué puede hacer el alma desarmada para romper el yugo de Satanás? No más que un pueblo desarmado para liberarse del dominio de un ejército vencedor. Satanás tiene tal poder sobre el alma que se le llama el hombre fuerte con el alma como palacio. Lucas 11:21. Si el cielo no le molesta, no temerá un motín desde dentro. Lo mantiene todo bajo su control. Lo que hace el Espíritu de Dios en el cristiano, lo hace Satanás de forma diabólica en el pecador. El Espíritu llena el alma de amor, gozo, deseos cristianos. El diablo llena el alma del pecador de orgullo, lujuria, mentira. E igual que el borracho lleno de vino, el pecador lleno de Satanás no actúa independientemente, sino que es un esclavo impotente. 4. La amistad con el pecado y Satanás. Un alma que se niega a revestirse de Cristo se declara rebelde y se convierte en enemiga de Dios. Creo que podemos decir con seguridad que un enemigo de Dios es amigo de Satanás. ¿Y cómo hacer que alguien pelee contra su amigo? ¿Está Satanás dividido?
¿Luchará el demonio interior contra el diablo exterior? A veces parece que el corazón carnal lucha contra Satanás, pero es una farsa, como dos espadachines en un teatro. Parecen pelear en serio, pero cuando se percibe el cuidado que tienen y a dónde dirigen los golpes, pronto resulta obvio que no quieren matarse. Toda duda desaparece al verlos después de la función, disfrutando juntos de la recompensa del espectáculo. Igualmente, al ver un corazón impenitente que hace grandes gestos contra el pecado, síguelo al salir del escenario de las buenas obras, donde ha ganado su reputación de santo haciendo el hipócrita. Y allí sin duda lo verás junto a Satanás, en un rincón, tan amigos, el enemigo y su plan diabólico. ¿Has visto algunos de los efectos secundarios de estar sin la armadura de Dios? La ignorancia, la impotencia, la separación de Dios y la amistad con el pecado y Satanás. Si vestirnos de Cristo es la cura más eficaz para estas aflicciones mortales, ¿por qué vemos a tantos rechazar la dulce medicina de su gracia? 1. La inclinación natural del alma humana. Cuando miras alrededor y observas el vasto imperio del diablo y el pequeño territorio que pertenece a los súbditos de Cristo, así como los montones de almas preciosas que están postradas bajo los pies de Satanás, y el escaso regimiento de cristianos que marcha bajo el estandarte de la gracia de Cristo, tal vez te preguntes, ¿es el infierno más fuerte que el cielo? Son las armas de Satanás más victoriosas que la cruz de Cristo. Pero al considerar lo que voy a decir, te asombrarás de que Cristo tenga algún seguidor y no tan pocos. Toda persona nace en pecado. Salmo 51:5. Cuando el príncipe de este mundo se acerca a un alma joven con esta o aquella propuesta malvada, la encuentra desarmada y en su estado natural, ya conocedora de su política. Ceder al control de Satanás entonces no causará gran revuelo en el corazón del que es pecador por naturaleza. Pero cuando Cristo hace campaña por un alma, propone cambios devastadores, y el alma egoísta, a quien le gustan las cosas tal como están, le responde con el mismo desdén que los ciudadanos rebeldes de la parábola. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Es unánime. Todas las concupiscencias votan contra Cristo y se levantan como los filisteos contra Sansón, al que llamaron destructor de su país. Jueces 16:23-24. Si la gracia de Dios no interviniera y sobrepasara el veto, todo el mundo estaría en las garras de Satanás. Las conquistas de Satanás se limitan a las almas ignorantes y desgraciadas, que no tienen fuerza ni sentido para oponerse. Nacen presos del pecado. Todo lo que el diablo tiene que hacer es mantenerlos cautivos. Pero cuando asalta a un cristiano, cuya libertad se ganó en la cruz de una vez por todas, entonces está poniendo sitio a una ciudad con puertas y murallas. Tarde o temprano deberá retroceder avergonzado, sin poder arrebatar ni al cristiano más débil de la mano del Salvador. Duda de tu propia fuerza, pero nunca de la de Cristo. En tus peores luchas con Satanás, confía en Él para sacarte del dominio diabólico con mano firme, a pesar de la fuerza y la furia del infierno. 2. La malicia sobrenatural de Satanás. No dudes por un momento que Satanás lanzará toda su furia contra los que aman la palabra de Dios. Hace mucho que conoce la buena noticia de Cristo, desde el amanecer del tiempo. Ha visto el poder de la misma demostrado una y otra vez, y sabe que contiene un arsenal de armas y ayudas para el alma abatida. El primer asalto del Evangelio contra el reino de las tinieblas hizo temblar los cimientos de éste y huir a las legiones infernales. Y aún siguen huyendo. Cuando los 70 misioneros comisionados por Cristo volvieron diciendo que hasta los demonios se sometían al poder del Evangelio, Cristo respondió: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:17-18. En esencia, les estaba diciendo: Lo que me contáis no es ninguna noticia para mí. Yo vi cómo echaron a Satanás del cielo. Conozco bien el poder del Evangelio. Resulta entonces asombroso que Satanás luche para derrotar al Evangelio que le derrota a él. Gracias a la luz del Evangelio, muchos que antes eran sus amigos hallan el camino de la verdad y la vida. Por esa misma luz,
los cristianos se acercan con confianza bendita a su hogar eterno. Nada le atormenta más al diablo que ver a sus antiguos compañeros dejando sus viejos placeres pecaminosos para dedicar tiempo al estudio de la palabra. Sabe que un cristiano sin conocimiento del Evangelio es tan vulnerable como un ejército sin municiones. Por tanto, intenta alejarle de la palabra mediante la persecución, o le persuade a alejarla de sí por política. Porque es la palabra lo que nos enseña a revestirnos de Cristo y de sus virtudes para armarnos debidamente. No te halagues pensando que puedes pasarte sin este libro precioso. Todos conocemos a aquellos que se contentan con profesar a Cristo y tener un poco de dones y obras, pero no quieren saber si hay más en la vida cristiana. Son aquellos cuyas virtudes se hielan cuando los vientos invernales azotan su alma. Pero el cristiano cuya fe se ha aislado del error con la verdad del Evangelio podrá aguantar todo el viento helado del demonio. La armadura y su creador. A estas alturas ya estás avisado de sobra de las consecuencias de andar desarmado. Miremos más de cerca la armadura apropiada. No vale cualquiera. Mejor ninguna que una armadura sin acreditar. Solo la armadura de Dios pasa las pruebas. Dos cosas lo demuestran. 1. Dios es el diseñador de la armadura de sus hijos. Un verdadero soldado solo va al frente con la armadura reglamentada por su general. No se deja al gusto de cada cual llevar lo que se quiera. Esto daría lugar al caos. El soldado cristiano, entonces, se sujeta igualmente a las órdenes de Dios. Aunque el ejército sea terrenal, el Estado Mayor se sienta en los cielos y es el que decreta las directrices. Aquí tienes tus órdenes. Estas son tus armas. Y aquellos que hacen más de lo debido o utilizan otra cosa que lo ordenado por Dios, aunque parezcan tener cierto éxito contra el pecado, seguramente se les pedirán cuentas por su osadía. La disciplina de la guerra humana es muy estricta en este caso. Algunos se han enfrentado al tribunal militar y a la muerte, aunque hayan derrotado al enemigo, por haberse olvidado de su rango o haber actuado contra las órdenes. La disciplina divina también es muy precisa en este particular. Dirá a todos aquellos que se inventan formas propias de adorarle o que fabrican su propia penitencia. ¿Quién te pidió que lo hicieras? Esto es realmente ser sabio con exceso. Eclesiastés 7:16, como dice Salomón, atreverse a corregir la ley de Dios y añadir nuestras propias reglas. Dios le dijo a Israel que los falsos profetas malgastaban su tiempo porque no hacían su obra. Jeremías 23:32. Tú también malgastarás tu tiempo si haces algo fuera de la voluntad de Dios. Los pensamientos de Dios no son como los nuestros, ni sus caminos son los nuestros. Si Moisés hubiera dirigido el éxodo de Israel con su propia sabiduría, sería de esperar que saqueara a los egipcios sus caballos y armas. Pero Dios quería que su pueblo saliera desnudo y a pie, y Moisés se atuvo a las órdenes. La guerra era de Dios, y por tanto, era razonable que se sometieran a su mandato. Acampaban y marchaban bajo sus órdenes, peleaban cuando él lo mandaba, y las tácticas y armas utilizadas eran las prescritas por Dios. ¿Qué aprendemos de este ejemplo? En la marcha hacia el cielo, luchando contra los espíritus malignos y las concupiscencias que nos estorban, también debemos guiarnos por la regla de Dios, detallada para nosotros en su palabra. Cristiano, ten cuidado de no confiar en la armadura de Dios, sino en el Dios de la armadura. Todas tus armas son solamente poderosas en Dios. Segunda de Corintios 10:4. El arca era el medio de seguridad para Israel, pero cuando la gente empezó a gloriarse en ella en lugar de en Dios, aceleró su derrota. Igualmente, los deberes y las ordenanzas, los dones y las virtudes son refugio de defensa para el alma, pero deben mantenerse en su lugar. Satanás tiembla como los filisteos ante el arca al ver a un alma diligente en el uso de sus virtudes, esto es, de la paciencia, el dominio propio, la virtud, etc. Pero cuando la criatura confía más en ellas que en el Señor, está en terreno movedizo. 2.
Dios hace la armadura de sus hijos y los adiestra para utilizarla. Ya hemos visto que lo que hace invencible al alma no es la armadura en cuanto tal, sino en cuanto es de Dios. ¿Es la oración armadura o lo son la fe, esperanza y justicia? Solo si constituyen el diseño de Dios y han sido decretadas por Él. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, ya sea una fe nacida de Dios, una esperanza nacida de Dios, etc. Pero la camada falsa y adúltera de deberes y virtudes egoístas, con las cuales algunos creyentes se arman, habiendo brotado de simiente carnal, no pueden ser divinas. Escudriña la etiqueta para ver si tu armadura es hechura de Dios o no. Hay muchas imitaciones en el mercado. La política de Satanás, si no puede satisfacer al pecador con su estado desnudo y pecaminoso, consiste en darle algo débil que, en sí mismo, ni le hace bien a él ni daña al diablo. Tal vez sea la asistencia a los cultos, o las buenas obras, o alguna penitencia autoimpuesta con la cual piensa impresionar tanto a Dios como a los hombres. ¿Creen estos impostores en Dios? Bueno, esperan no ser incrédulos. Pero ¿cómo es su armadura? ¿De dónde salió? ¿O si resistirá en el día malo? No se paran a preguntarlo. Así mueren miles que creían estar armados contra Satanás, la muerte y el juicio, y todo el tiempo se hallaban desnudos y miserables. Esta gente está peor que quienes no tienen ni un trapo de fingimiento para ocultar sus vergüenzas al mundo. Para la mayoría de nosotros, una copia magistral de alguna obra famosa es igual de buena que el original. Pero cuando el pintor mismo viene, puede distinguir en un momento entre lo verdadero y lo falso. Ocurre lo mismo con el hipócrita, apoyado en su propia justicia, que pretende tener fe y esperanza en Dios. He aquí un hombre ataviado con armadura, resplandeciente, arma en mano. Con la afilada espada de su lengua, mantiene las distancias tanto con el predicador como con la palabra. ¿Quién dice que no soy santo? Nombra un solo mandamiento que no guarde, un deber que descuide, exclama indignado. Muchos se impresionan por su apariencia de piedad. Hace falta el ojo avisor del espíritu para exponerlo, y aún entonces es difícil convencerlo, porque Satanás lo ha engañado con tanta sutileza. Primero hay que desarmarlo y desnudarlo de su inmunda justicia propia, porque la armadura de Dios nunca se puede poner encima del traje hecho a la medida. Por otra parte, el alma que se encuentra desnuda y humillada ante Dios está plenamente consciente de la magnitud de su necesidad y anhela ayuda. ¿Qué es más fácil, entablillar un hueso recién fracturado o intentar corregir uno que se curó torcido? Hipócrita piadoso. Niega el nombre de Cristo bajo cuyo estandarte finges marchar, o bien abandona la falsa armadura de justicia propia y ven a Él en verdadero arrepentimiento. No te atrevas a llamar a ninguna cosa armadura de Dios, si no lo glorifica a Él, ni te defiende del poder de Satanás. La armadura, sus componentes. Observa que el equipo del cristiano es totalmente suficiente. Toda la armadura de Dios. Efesios 6:11. Cuando se viste correctamente, la armadura cristiana es completa en tres aspectos. 1. Todos los componentes juntos cubren al cristiano entero, alma y cuerpo. Así pues, los poderes del uno y los sentidos de la otra están bajo protección divina. No queda expuesta ninguna parte. De otro modo, los dardos de Satanás podrían colarse por una rendija, como el que penetró por las junturas de la armadura de Acab. Primera de Reyes, 22:34. Si todo va protegido menos el ojo, Satanás puede dirigir sus flechas de lujuria allí y prender fuego a toda la casa. Eva solo miró el árbol, y un dardo envenenado le atravesó el corazón. Supongamos que el ojo está cerrado, pero el oído abierto a las conversaciones corruptas. Entonces, Satanás se colará por ese resquicio. O si los sentidos físicos se guardan con diligencia, pero el corazón no, los pensamientos mismos del hombre pronto lo traicionarán entregándolo en manos de Satanás. Los enemigos nos rodean, de forma que debemos estar armados a derecha y a izquierda. Segunda de Corintios 6:7.
El apóstol dijo que el pecado es un enemigo que nos asedia. Hebreos 12:1. Satanás divide sus tentaciones en varios escuadrones. Emplea uno para asaltarte aquí, otro allá. Leemos acerca de la maldad carnal y espiritual. Mientras repeles la tentación enemiga de la maldad carnal, puede entrar por tus puertas la maldad espiritual. Pero tú dices, todos mis actos son irreprochables. Entonces, ¿qué armadura tienes para defender tu cabeza, tu juicio? Si te sorprende en esta área y planta allí semillas de herejía, éstas pronto arraigarán y ahogarán tu fe. Así vemos la falta que nos hace esa armadura universal que cubra todo el cuerpo. 2. Cada pieza tiene una función especial. Dios diseña cada pieza de la armadura para un fin específico. Por tanto, el cristiano debe vestirse correctamente. Es decir, que de nada sirve cubrir el corazón con el yelmo, ni sujetar el escudo donde debería ir la coraza. De hecho, hay una serie de virtudes, cada una con su función, para llevar vida y salud al alma, igual que la red de venas y arterias que lleva la sangre por el cuerpo. Si pinchas una vena, la sangre de todo el cuerpo puede escapar por la herida. Si abandonas un deber, la fuerza de todas las virtudes se puede perder. Pedro alentó a los creyentes a aumentar todo el conjunto de la gracia. La verdadera salud no es cuando prospera todo el cuerpo. La fe es la gracia que encabeza la procesión. Si tienes fe, añade la virtud. Añadid a vuestra fe virtud, dice Pedro. Segunda de Pedro 1:5. Estas virtudes se benefician mutuamente. Las buenas obras y los actos de misericordia reciben vida de la fe. La fe, a su vez, aumenta y se fortalece con las obras. Eso dice Martín Lutero. Tus obras pueden llevar un fruto de aspecto delicioso, pero no estarás a salvo de la corrupción diabólica sin añadir a la virtud el conocimiento. Este es para la fe como el sol para el granjero. Sin el conocimiento, la fe no ve para poder obrar. Ni la obra terminada se inspecciona adecuadamente a la pobre luz de las medias verdades. Si no te instruyes en la verdad del Evangelio, Satanás utilizará tu ignorancia para estorbar tu crecimiento espiritual. Él tiene una idea ingeniosa para cada ocasión. En un caso, puede intentar persuadirte de que no eres lo suficientemente humilde y hacer que los abrojos de la autocondenación ahoguen la seguridad de tu salvación. En otra, te halagará con un sentido falso de orgullo por tu humildad, y la plaga de la justicia propia destrozará la cosecha de fruto espiritual en tu vida. A Satanás le da igual la mentira que utiliza. Una vale tanto como otra si puede hacértela creer. Pero el conocimiento no es el final de la obra de la gracia. Hay que añadir el dominio propio. Sin él, tanto la fe como la razón pronto pueden ceder su lugar a los placeres temporales. El dominio propio es un excelente mayordomo. Inspecciona regularmente al alma y ordena los deseos del creyente para que no pase por alto los deberes cristianos para dedicarse a la diversión. Si permites que tu amor a la comodidad o hasta a los familiares y amigos sobrepuje el amor al Señor, no podrás ser soldado victorioso de Cristo. Por tanto, pide el dominio propio que mantiene seguro el nivel espiritual del corazón, y toca la alarma cuando éste se calienta demasiado en los afectos temporales o se enfría para con Cristo. Imagínate ahora bien equipado y marchando hacia el cielo, pero solazándote mientras tanto con la prosperidad. ¿No debería también prepararte para el mal tiempo, para una época de percances? Satanás llenará la maleza de 1000 tentaciones cuando llegues a los caminos estrechos de la adversidad, donde no puedes correr como en el día de la bonanza. Tal vez escapes del mundo atractivo solo para verte aplastado por un problema, a no ser que sepas perseverar. Por tanto, el apóstol nos manda añadir al dominio propio paciencia. Segunda de Pedro 1:6. ¿Tienes paciencia? Una excelente virtud, pero no suficiente. Has de ser piadoso también. Según Pedro, hay que añadir a la paciencia piedad. La devoción o piedad engloba toda la adoración a Dios, interna y externa. Tu vida moral puede ser impecable, pero si no adoras a Dios, eres ateo.
Si lo adoras devotamente, pero no según la Biblia, entonces eres un idólatra. Si sigues la letra, pero no el espíritu del Evangelio, eres un hipócrita. La única adoración que nos lleva a la cámara interior de la verdadera piedad es aquella que se ofrece en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Hemos examinado una buena colección de virtudes y tal vez te gustaría probártelas. Pero espera, aún no te has revestido del todo. Tienes hermanos espirituales, herederos de la misma promesa contigo. Por tanto, a la piedad has de añadir afecto fraternal. Segunda de Pedro 1:7. Este es uno de los grandes mandamientos de Dios. Nuestro amor mutuo es señal de nuestra lealtad a Él. Si Satanás puede sembrar cizaña entre los hermanos, hiere profundamente nuestra piedad y toda la causa de Cristo. Él sabe que difícilmente uniremos nuestras manos en la obra si no podemos unir nuestros corazones en amor. No solo tienes una responsabilidad dada por Dios hacia la familia de los creyentes, sino que tu Padre también te pide que andes impecablemente con los que están fuera de su familia, de forma que, al afecto fraternal, añade amor. Segunda de Pedro 1:7. Esta virtud te da poder para hacer el bien a los peores hombres. Mientras más te maldigan, más debes orar por ellos. Jesús oró: Padre, perdónalos, mientras sus verdugos le traspasaban el costado en busca de su sangre. ¿Dónde está hoy la compasión de Cristo por la Iglesia? Es evidente que la falta de esta pieza de la armadura le da mucha ventaja a Satanás actualmente. Nos hemos hecho avaros de la misericordia de Dios por temor a ser demasiado dispendiosos en la caridad. Mientras que en el sentido bíblico, si ésta no es tan amplia como el mundo, es demasiado estrecha para el mandamiento que dice: hacer bien a todos. Gálatas 6:10. Ahora me dirijo a los pastores. ¿Dónde queda la caridad si todo sermón se dirige únicamente a los cristianos y no se hace esfuerzo alguno por sacar a las pobres almas cautivas de las garras de Satanás? Este puede arrastrarlas al infierno por cargamentos, mientras nos ocupamos consolando a los cristianos y predicándoles sus privilegios. Que Dios nos dé compasión por las almas perdidas, la cual nos mueva a reprenderlas y exhortarlas en amor, sacándolas de las garras mortales de Satanás. Es verdad que los pastores son mayordomos para proporcionar el maná a los cristianos, pero ¿significa esto que los demás oyentes no deben participar? 3. Cada pieza es completa y perfecta. No solo es perfecta la armadura completa, sino que Dios hace cada pieza perfecta y completa en sí misma. Entonces, el cristiano debe mantener su armadura lista para ser usada, reluciente. No solo debe buscar todas las virtudes, sino crecer y madurar en cada una en particular, hasta alcanzar la perfección misma. Como hay que añadir a la fe virtud, también hay que añadir fe a la fe. Las virtudes son preciosas como la plata. Mientras más se utilizan, más brillan. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Y purifícate, como Dios es puro. Ahí tenemos el modelo a imitar. No es que podamos igualar la pureza y perfección de Dios, sino que debemos proseguir hacia esa meta. Por ejemplo, si tu paciencia gime bajo una carga pequeña, puedes estar seguro de que una mayor te tiraría de espaldas. Entonces, empieza enseguida a ejercitar y aumentar tu paciencia para tener fuerza espiritual cuando la carga aumente. Nuestros dones. ¿Por qué perfeccionarlos? He aquí algunas razones por qué debes madurar en los dones que son tuyos en Cristo. 1. Porque nuestros dones pueden deteriorarse. En un ejército en servicio activo, las armas frecuentemente se rompen o dañan. Uno tiene el yelmo abollado, otro la espada doblada, otro la pistola rota. A menudo hace falta reemplazar el material. En una tentación puede que te arranquen el yelmo de la esperanza, en otra que te aplasten la paciencia o el amor. Te hará falta una armería cercana para reponer las pérdidas cuanto antes, porque es más probable que Satanás te ataque cuando menos preparado estés para afrontar la carga. Jesús le dijo a Pedro: Simón,
Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. Lucas 22:31. El diablo sabía que los discípulos estaban débiles en ese momento. Cristo el capitán les iba a ser quitado del regimiento. Estaban descontentos, discutiendo entre sí quién tendría mejor asiento en el cielo. Y la fe más fuerte que el Espíritu les había de dar no había llegado aún. Entonces Cristo les envió a Jerusalén a esperar la llegada de su Espíritu. Hechos 1:4. Así sabemos a quién pedir suministros cuando nuestras virtudes se debilitan. 2. Porque Satanás sigue perfeccionando su ira y astucia. Se le llama la serpiente antigua, por una buena razón. Sutil por naturaleza, es siempre más astuto. Iracundo por naturaleza, siempre está más furioso. Como un toro, mientras más se le irrita, más se enfurece. Y considerando el poco tiempo que le queda, los que tenemos que lidiarlo debemos entrar en la plaza bien equipados. 3. Porque cumplimos con el propósito de Dios cuando crecemos en gracia. El fin de la obra de Dios es perfeccionar a los cristianos en virtud y consolaciones. Él cuida con sabiduría de nuestra alma. Cuando utiliza las aflicciones para podarla, solo lo hace con objeto de limpiarnos, a fin de que llevemos más fruto y mejor. Juan 15:2. La misma tribulación que da resultados amargos en el alma árida del malvado se utiliza para producir los dulces frutos del Espíritu en la fértil alma del cristiano. ¿Por qué insiste Dios tanto en perfeccionar a los cristianos para preparar una novia sin mancha para su Hijo y cumplir su grandioso plan? Él ha provisto a la Iglesia de todos los instrumentos y dones necesarios a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Si dejamos de avanzar a pesar de su provisión, anulamos el consejo de Dios. Por tanto, el apóstol amonesta a los cristianos judíos por su pobre rendimiento en la escuela de Cristo. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. El uso correcto de la armadura. 1. Hay que ponérsela. Dios ha diseñado y fabricado la armadura de sus hijos. Por tanto, es perfecta en todos los aspectos. La obligación del creyente es vestirse de toda la armadura de Dios. En una palabra, ¿qué implica el mandamiento de vestirnos? Sabemos que es algo más que una vestimenta de palabras. De poco vale decir, tengo fe, o tengo esperanza, o tengo amor, si en ese momento no estás creyendo, esperando o amando. Una cosa es tener la armadura en casa y otra ceñírtela, poseer el principio de la gracia o la gracia en acción. 2. Hay que ponérsela siempre. La armadura cristiana es para llevarla puesta, no te lo quites hasta acabar la carrera. Tu armadura y tu manto carnal se quitan juntos. Entonces ya no hará falta ni escudo ni yelmo, ni vigilantes nocturnos. Estos deberes militares y virtudes de batalla como pueden ser la fe, la esperanza y demás se descargarán honrosamente. En el cielo aparecerás, no con la armadura, sino con un manto de gloria. Sin embargo, en el presente debes vestir el traje de reglamento día y noche. Has de andar, trabajar y dormir con él, puesto o no serás un verdadero soldado de Cristo. Pablo se marcó una meta. Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24:16. Aquí vemos al cristiano con sus armas, entrenándose como verdadero soldado, siendo su propio corazón la diana en la cual ensaya los dones en preparación para la batalla. Tenemos abundantes razones para portarnos de igual manera. De entrada, Cristo lo manda. Nos ordena vestir la armadura de la gracia en acción. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Lucas 12:35. Habla como un general a su tropa. Engrasa la armadura, enciende la antorcha y prepárate para marchar. Disponte a luchar a la primera alarma de tentación. Otra vez habla como un amo a sus siervos. Si el dueño de la casa tiene que viajar y no se sabe cuándo volverá, cierra un siervo fiel la puerta,
apaga el fuego y se está. No, se queda vigilando toda la noche, listo para abrir la puerta a su Señor cuando llegue. Esto significa que no es digno de nuestro Señor que lo dejemos llamando a la puerta del corazón, estando nuestras virtudes dormidas. Cada deber del cristiano exige este esfuerzo constante. Debe orar. ¿Pero cómo? Sin cesar. Regocijarse. ¿Pero cuándo? Siempre. ¿Dar gracias de qué? En todo. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Debemos sostener el escudo de la fe y el yelmo de la esperanza hasta el fin. Efesios 6, 16, 17. Donde se emplaza al soldado, allí se queda, y no debe ni moverse ni dormir hasta que lo releven. Cuando llegue Cristo, solo aquella alma que encuentre velando tendrá su bendición. ¿Por qué insiste tanto Cristo en que sus soldados estén alerta? Porque lo exigen las acciones de Satanás. La ventaja del enemigo es grande cuando sorprende a los dones dormidos. Cuando el diablo encontró a Cristo tan dispuesto a repeler su tentación, pronto se cansó, se apartó de él por un tiempo. Lucas 4:13. Pero en su retirada vergonzosa, parece haberse consolado con la esperanza de sorprenderle en otra ocasión más ventajosa para sus fines. Y vemos cómo acude de nuevo, en el momento más propicio para haberse salido con la suya. Pero solo si su adversario hubiera sido un hombre, y no Dios. Mateo 27:42. Y si este tentador descarado vigiló tan de cerca a Cristo, ¿no te parece que también te acechará a ti, esperando tarde o temprano sorprenderte con las virtudes dormidas? Lo que ahora deja de conseguir por tu vigilancia, puede ganarlo luego por tu negligencia. De hecho, él anhela que te agotes con el deber constante. ¿Qué placer más maligno se granjearía dándoles la vuelta a tus esfuerzos sinceros por Cristo? Cuando ve un creyente sincero, Satanás dice, seguro que no durará. Si lo encuentra más sensible al espíritu y escrupuloso en su conducta, expresa, es cosa de poco, no podrá mantenerlo. Pronto soltará el arco y dejará la armadura y podré darle fuerte. Pero esto nunca pasará si continuamente le pedimos fuerza de Dios. Satanás no es la única trampa. La misma naturaleza de nuestros dones hace necesaria la vigilancia. Si no se vigilan de cerca, se esfumarán, y un alma que se ausente de la escuela de la obediencia no estará muy dispuesta a volver y reanudar sus antiguas tareas. La razón es doble. Primero, habiendo abandonado sus obligaciones, le da vergüenza enfrentarse al maestro. Y segundo, sabe lo mucho que ha olvidado por su negligencia y las horas que tardará en recuperarlo. Lleva a cabo las tareas como un alumno que hace tiempo que no abre los libros. La lección se le ha olvidado casi del todo, pero otro, que siempre la está meditando, la tiene a punto y está deseoso de emprender la próxima tarea. No puedo subrayar demasiado la necesidad de mantener la mecha preparada y la lámpara encendida. Una de las maniobras favoritas de Satanás es el ataque sorpresa. Imagina la confusión de una ciudad si de repente, a medianoche, sonara la alarma, porque el enemigo ya estuviera a las puertas y todos los soldados acostados en su casa. ¡Qué tumulto! Uno buscaría el pantalón, otro la espada, un tercero no sabría dónde andan las municiones. Todos corren de un lado a otro y cunde el pánico, lo cual no pasaría si el enemigo los hubiera encontrado preparados. Habrá un tumulto parecido si no llevas siempre puesta la armadura espiritual. Buscarás apuradamente este o aquel don, cuando deberías estar ya delante de Cristo para recibir tu destino activo. No solo hacen falta los dones activos para tu propia protección, sino también para consolar y ayudar a otros creyentes. Pablo tenía esto en mente cuando se disciplinó para mantener la buena conciencia a fin de no ser tropiezo para otros cristianos. Sabía que la cobardía de uno puede hacer huir a otros, que la ignorancia de uno puede dañar a muchos. ¿Cuántas veces el error de un cristiano ha seducido a un hermano para dejar el camino estrecho por aquel ancho que lleva a la destrucción? Es uno de los más graves errores, porque se nos manda lo opuesto.
Dios ordenó a los gaditas y rubenitas que fueran delante de sus hermanos armados para la batalla, hasta conquistar la tierra. Y tú debes ayudar a tus hermanos que quizás no tengan la misma medida de gracia o consuelo que tú. Ayuda a los débiles. Lleva su escudo. No podrás hacerlo si no ejercitas tus propios dones y te ciñes la armadura. Tal vez eres padre de familia. A los tuyos les va como te va a ti. Si tu corazón se sacia de Cristo, nunca te faltará lo que necesitas para satisfacer las necesidades espirituales de ellos. Por otra parte, si tu propio corazón pasa hambre, ellos también carecerán del alimento espiritual. De la misma manera que una madre come más cuando está dando el pecho a su bebé, tú debes procurar alimentar tus dones y cuidarlos por el bien de tu casa. La armadura. Su lugar correcto. No solo debes vestir la armadura siempre, sino que ésta debe ser visible para todos. Los hombres se enorgullecen de su fe, arrepentimiento, amor a Dios, virtudes muy preciosas. Entonces, ¿por qué tan pocos nos dejan verlas día a día en su conducta? Si tales invitados se alojan realmente en un alma, seguramente mirarán por la ventana, o por lo menos se darán un paseo de vez en cuando, dejándose ver en el cumplimiento del deber y en las acciones santas. La gracia, y con ello me refiero a aquellos atributos divinos infundidos en el espíritu humano por el Espíritu Santo, es algo vivo. No es un recuerdo de tu salvación que puedes guardar en algún oscuro armario del alma. No. La gracia se nota. Te acompañará a donde vayas. Comprará contigo y venderá por ti, y tomará parte en todas tus actividades. Te alentará cuando seas sincero y fiel a Dios, y se quejará y te amonestará si no lo eres. Exhortación final. Hemos demostrado la tendencia que tienen los dones a dejarse vencer por el sueño en esta vida. Cristo, aunque despertó 2 veces a los discípulos dormidos en la noche de su arresto, los encontró dormidos por tercera vez. Si no ejercitas el carácter santo, tú también te dormirás. El tiempo es corto, el camino largo. Vístete con los dones de Cristo enseguida, para que no te sobrevenga la noche antes de vislumbrar la casa del Padre. Hay una doble ventaja en la posesión de estos dones, primeramente para ti y luego para los demás. Mientras estés en la tierra, los demás estarán mejor cuando tus dones gocen de buena salud. Tu entusiasmo en la carrera celestial ayudará a los que viajan contigo. Cuando ven la buena medicina que es la gracia de Dios para tu alma, pronto pedirán su porción. Es más, la fuerte voz de tus virtudes callará los pecados de otros. Vamos a considerar un ejemplo práctico. El blasfemo patológico no se percata de que existe una curación tan eficaz cuando el cristiano cierra la boca y no refleja el carácter de Dios. Pero si el hombre piadoso tiene preparado el antídoto y el valor para administrarlo con palabras sabias y compasivas, puede hacer que el pecado huya avergonzado a su madriguera. Dios merece el mejor servicio que puedas darle en tu vida. Deja entonces que sus atributos divinos se manifiesten en tu experiencia ahora. Él no te otorga una porción limitada de su gracia, ni te la administra gota a gota. No seas como tantos que la guardan en el banco, en una cuenta que esperan utilizar algún día, pero no hoy. Dios no es tan avaro con el espíritu como para que tengas que presupuestar tus dones. Al contrario, el ojo de la providencia nunca se cierra. El que te guarda no se dormirá. El salmista nos dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Salmo 34:15. Él ha fijado la vista para siempre en el objeto de su afecto, y con deleite infinito se complace en el mismo. ¿Cuándo se cerró su oído a tu clamor, o se acortó su brazo para suplir tu necesidad? ¿No ocupa tu bienestar los pensamientos de Dios? ¿O no piensa Él solo en cosas que son para tu paz? Unas gotas de este bálsamo mantendrán las ruedas de tu fe en movimiento. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.